Buenas tardes para nosotras, Lilian. Sí, buenas tardes. Buenos días para los que están en Nos- América. sí, efectivamente, sí. Con los cambios de horario, pues es lo que toca. Estamos en un planeta redondo, como el nuevo tiempo, que es circular, y cada uno está viviendo en una zona horaria diferente y en una zona de influencia solar diferente. También esto es interesante, sí. Bueno, pues ante el evento astrológico de hoy, ¿qué energías se mueven y cómo nos influyen? Y lo más importante, ¿qué nos deja este eclipse? Bueno, a ver, son muchas preguntas, Carmen, las que estás formulando y efectivamente son todas muy interesantes y muy importantes. Bien, se ha hablado mucho, mucho y más del eclipse o de los eclipses, porque llevamos así como una racha de eclipses, solares y lunares. Este es un eclipse solar, lo que significa que moviliza energías solares, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? Bueno, significan muchas cosas. Vamos a ver si las puedo poner todas por orden, ¿sí? Lo primero es entender el papel de nuestro Sol para con nosotros, para con nuestro planeta, ¿sí? Cuando hablamos de nuestro planeta, en realidad sería el hacer consciente que pertenecemos en nuestra matriz a la Madre Tierra. Es decir, si estamos aquí como seres estelares encarnados en cuerpos humanos, es para poder recrear y nacer en la Madre Tierra. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ser muy conscientes de nuestro poder creador. Y cuando este eclipse, ¿sí?, hace que las llamaradas de luz solar permeen en la Tierra, porque superará el Sol al propio eclipse, ¿sí? Vamos a recibir todo el potencial de luz de lo que llamamos redención. Esto es muy, muy importante. No es un eclipse cualquiera. Entonces, lo primero que tendríamos que entender es que no deberíamos focalizarnos en oscuridades, ni deberíamos focalizarnos en luz fría, ni en cosas negativas, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si nos focalizamos en lo que es destructivo para nosotros, generaremos destrucción como tal, porque es un eclipse en donde nos va a permitir sacar todo nuestro potencial creador, todo nuestro creador en cualquier aspecto. Es decir, tú decides qué crees, qué vas a crear, qué crees y qué creas. En lo que crees, creas. Parece un trabalenguas, pero no lo es, volverlo a escuchar. Entonces, conforme tú vas creyendo, vas creando tu realidad. Y con este eclipse, esto está relacionado con esto que tanto se ha estado contando los 3 días de oscuridad. Está relacionado con esto, sí. Porque como estamos en el tiempo del no tiempo, no se refiere literalmente a que son 3 días de oscuridad, es decir, 1, 2, 3, lunes, martes, miércoles. No, no se refiere a eso exactamente. Tenemos que tener la mente mucho más abierta para comprenderlo. Los 3 días de oscuridad no son más que 3 momentos en donde 3 momentos que cada uno tiene su propio momento o su propio proceso, su propio tiempo, ¿sí? 3 palabras sinónimas para comprender que mantenemos el cambio de radiación. ¿Qué cambio de radiación queremos tener con nosotros mismos en coherencia con nuestra alma? Es por eso que es el momento de redimirse, de redención, de cambio, de intersección. ¿Intersección con quién y con qué? Con el propósito de nuestra alma llena del propio creador, creadora. Entonces, a través de la energía de la luz fotónica que recibimos del sol,
Porque cuando se mueva el eclipse, el sol sale con mucha más fuerza. Ese momento es el momento de victoria. Es un momento de victoria de la luz, porque todo es luz. Es el reconocimiento de quiénes somos. Entonces, para eso, tenemos que no dejarnos engañar por mantener, oh Dios mío, nos va a traer muchas desgracias este eclipse al mundo. No, no funciona así. Si quieres quedarte en la parte de oscuridad, es tu elección. Es lo que crees, es lo que creas. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que trasciendas, es que hagas esa redención, es que aceptes todo aquello que tú en conciencia has vivido para poder transformarlo en la luz de tu alma, en conexión con el espíritu junto con el creador, creadora. Y digo creador, creadora porque el lenguaje que estamos utilizando, si el castellano, diferencia la polaridad masculino-femenino. Pero el creador, creadora es todo a la vez. No tiene un masculino, no tiene un femenino, es todo. ¿Sí? Pero lo digo así para poderlo entender. Entonces, este eclipse nos va a dejar lo que cada uno haya generado. Es por eso que es tan importante el que se pueda justamente hoy meditar en dentro de una gran Merkabah. Y para los que no conozcan la terminología, lo explico en un momento fácil. Todos tenemos un cuerpo de luz. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? Entonces, para aprovechar la energía que tú deseas generar y crear en conexión con tu alma, para generar una mejora constante en tu vida, ¿sí? Tienes que ser consecuente con tu propia luz interna. Y hoy se abre la veda, se abre el velo. Entonces, si tú meditas, si meditar significa focalizarte, porque hay gente que me dice, es que yo no soy capaz de sentarme y hacer OM y meditar. Bueno, es que no tienes por qué hacerlo así. También lo puedes hacer mientras que estás haciendo algo que realmente te guste, te apasione, que te focalice en luz. Puedes hacerlo en movimiento. Pero lo importante es que puedas visualizarte dentro de una gran pirámide, dentro de la pirámide dorada. ¿Sí? Esa gran pirámide dorada cuyo vórtice está por encima de tu cabeza, yo lo hago aquí así, pero tiene que ser enorme, tan grande como en la madre tierra. ¿Sí? Como un planeta. Elige el tuyo. Entonces, te metes dentro de la pirámide, te puedes visualizar para que sea más fácil sentado. Tu primer chakra conecta directamente con el suelo de la pirámide. ¿Sí? Y después tienes que visualizar otra pirámide de igual tamaño, pero cuya base ya no está donde te has sentado, sino que está por encima de tu cabeza, de manera que el vórtice está justamente por debajo del primer chakra. ¿Me explico? Es una dentro de la otra. Entonces, cuando tú estás en medio, dentro del corazón de las dos pirámides, cuya base es cuadrada, se forma literalmente un Merkabah. Ese Merkabah es es con el que vas a recibir y vas a entregar todo tu poder creador. Vas a recibirlo de la energía del creador, creadora, de Dios, diosa, de la fuente que todo es, y lo vas a entregar a la fuente que todo es para que vuelvas a recibirlo. De manera que te conviertes en receptor, dador, receptor y generas el círculo, una energía circular para que
tu vida aquí, en esta materia, funcione perfectamente. Porque que no se nos olvide, este eclipse puede ser absolutamente sanador. Sanador para poder soltar y liberar todas las energías de colapso del pasado. Es por eso que es altamente recomendable que hagáis esta meditación, ¿sí? Porque se activan además los logos solares. Es un eclipse que va a traer mucha prosperidad a quien esté alineado, a quien haya hecho sus tareas o sus deberes, y a quien no, pues lógicamente, si lo ves desde la ignorancia, vas a estar en piloto automático y esto significa que vas a recibir, bueno, lo que el piloto automático tuyo haya colocado. Pero lo importante, importantísimo, es dejar de vibrar en piloto automático y tomar conciencia de que nuestro potencial creador deje de ser potencial y sea un hecho. Eso es lo más importante. De tomar este momento como una oportunidad. Efectivamente, efectivamente. Es una oportunidad que en realidad yo diría que es la oportunidad. Porque hemos tenido muchas oportunidades. Hemos estado a base de llamaradas solares, de flashes solares, como nos gustaba llamarlos, ¿no? De oportunidades. Pero esta en realidad es la gran oportunidad para transformar la conciencia. Evidentemente, nos encantaría que todos lo hiciéramos como humanidad a la vez y así el salto cuántico fuera absolutamente unificado ya y todos a la vez y el milagro se produjera. El milagro en cuanto a algo inesperado, ¿sí? Pero evidentemente, lamentablemente, no todos están preparados para comprender esto y no están preparados porque no lo quieren estar. No porque no se haya puesto las herramientas delante, ¿sí? Lo que pasa es que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni el más sordo que el que no quiere escuchar. Entonces, si nos dejamos llevar por toda la propaganda de los falsos profetas, y lo voy a decir así, que se han investido en luz diciendo que esto es un eclipse terrible y que tenemos que protegernos y etcétera, etcétera, bueno, si queréis seguir esa vibración, cada uno es libre, que haga lo que quiera, ¿sí? Pero evidentemente la enseñanza del eclipse no está ahí. La enseñanza del eclipse es ¿qué quieres sanar? ¿Qué quieres redimir? Hazte una lista. ¿Qué quieres sanar de tu vida? ¿Qué quieres redimir de tu vida? Y ante eso, ¿sí? Pon la conciencia, la intención y el amor hacia ti mismo. Porque ¿cómo vas a cambiar el mundo si no has sido capaz primero de asimilar y de aceptar tu propia vida? Dios, diosa siempre se esconde detrás de un problema. Porque no, en nuestra vida no aparecen los problemas si no es porque ya están resueltos en ese mundo venidero. Que en ese mundo venidero es simplemente 5 minutos más tarde, 2 días más tarde, un mes más tarde, 10 años más tarde. El más tarde lo pones tú. Basta con que queramos comprender dónde está la circunstancia que nos origina ese malestar y a partir de ahí lo podamos aceptar para poderlo transformar. Porque somos absolutamente dueños de nuestra propia vida, porque ha sido un regalo para que podamos experimentar la propia misericordia del Creador. Y la misericordia es lo que a través de este eclipse se nos vuelve a ofrecer. Por ese gran amor, la necesidad de redimirse de cambio.
Nada se puede, no podemos, o sea, no podemos avanzar si primero no hacemos un repaso de nuestras propias acciones, de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias emociones. Y después de ese repaso, entender que tienen que estar totalmente unidas. Si no hay coherencia, hay distorsión. Y si hay distorsión, hay miedo, inmovilidad. Y muchos problemas saltan, claro, porque el problema viene para decirte que necesitas armonizarte. Si tú comprendes esto, tu vida puede ser transformada ya. ¿Por quién? Por ti. ¿Por ti? Sí, por ti, a través de ti. Y a través de ti es a través de Dios en ti. Entonces, abandona la queja, entiende qué es lo que se te está poniendo delante y qué es lo que te pones delante y a partir de ahí, transfórmalo para poder avanzar. ¿Cómo? Dando las gracias. Eso es lo primero. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos da este eclipse? La oportunidad en mayúsculas de redención, que es el paso primordial para quienes hayan conocido la 5D, anclarse en ella. Para los que estén empezando a conocerla, puedan hacer revisiones para poder avanzar, revisiones de vida. Para los que no saben de qué va esto, es el tirón de orejas que la propia vida, sus propias almas, sus propias experiencias van a recibir para poder decir, uy, Dios mío, hay un maremoto aquí. Claro, porque es un maremoto emocional, es un terremoto intelectual. Y esto hará que nos lleve a buscar el equilibrio. Porque lamentablemente necesitamos, no me gusta decirlo así, porque afortunadamente no todos, pero la mayoría necesita siempre el terremoto el terremoto mental y el maremoto emocional para que se le venga todo encima, ver que tiene problemas y ahí decir, ay, algo tengo que cambiar. Entonces, intentamos siempre cambiar, buscar cuando todo se nos mueve. Cuando estamos tranquilitos, nadie busca nada y todo el mundo se queda como está. Y para avanzar, se tiene que mover. Pero evidentemente sería mucho mejor y más inteligente que la movida de ficha la hiciéramos nosotros sin necesidad de generarnos un terremoto ni un maremoto. ¿Sí? Entonces están esos niveles dependiendo en dónde cada uno se sitúe. Vamos a dar el mensaje para que todos nos situemos en el lado de la luz, en el lado de verdad, de pensar en positivo. Sí, efectivamente, efectivamente. Es que hay que mantenerse, cada uno, como digo, elige dónde quiere estar. Pero si hemos venido aquí para experimentar la propia materia tiene polaridad. Pero lo interesante es descubrir que no tenemos por qué manifestarnos o en un punto o en otro, que podemos estar de forma oscilante para que en esa oscilación puedas ir avanzando y así puedas realmente comprender a ti mismo y a todo lo que te rodea. Puedas amarte a ti mismo y a todo lo que te rodea. Puedas generar el disfrute de poder comprender quién eres aquí. Entonces, este eclipse, como digo, es realmente un canal de bendición si realmente lo sabemos ver. Tal cual, porque cuando os estaba contando que os pusierais dentro de estas dos pirámides, vais a poder ver cómo la luz de estas dos pirámides comienza a vibrar y a destellar.
Para los que tengan la visualización un poco más desarrollada, os voy a decir, en la pirámide donde estás dentro, la primera que estás sentado y la base cuadrada estás tú sentada, esa pirámide va a empezar a girar así, ¿sí? Y la otra que está justamente la base por encima de tu cabeza y el vórtice está por debajo de tu primer chakra, va a empezar a girar del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a generar una potencia lumínica tan fuerte que vas a poder soltar y liberar todas las limitaciones que tus terremotos mentales y tus maremotos emocionales han estado generando por propia ignorancia e irresponsabilidad contigo mismo, contigo misma. Y esto va a poder soltar y liberar para poder ser el gran receptáculo, ¿sí?, de la conciencia divina. Porque aquí no hemos venido a sufrir. Esto es un programa absolutamente absurdo y una gran mentira. Que nos la hemos creído durante mucho tiempo y que realmente nos hemos ocupado de hacerla veraz. Pero ahora nos tenemos que ocupar de desmentirla, de comprender el trasfondo y de poder vivir en consecuencia. ¿Sí? Entonces, este eclipse nos va a traer cambios políticos, nos va a traer a todos los niveles, nos va a traer grandes movilizaciones de conciencia que se van a ver en, bueno, en manifestaciones en la calle, que se van a ver grandes, o sea, va a empezar lo que ya está, pero digamos con más potencia, ¿sí? Avances tecnológicos para poder adoptarlos a nuestro favor, ¿sí? A nuestro favor. Porque todos los avances tecnológicos fueron dados para nuestro favor en conciencia humana dentro de la Tierra, para que podamos vivir con mucha más plenitud, tranquilidad y que llegue el momento por conciencia que nos podamos ocupar de crecer dentro de nuestro espíritu, desarrollando nuestras virtudes en luz para nosotros, o mejor dicho, desde nosotros para nosotros con los demás, por ese orden. ¿Sí? Pensarlo. Entonces, esto, todo el tema de inteligencias artificiales y demás, si lo utilizamos como realmente se nos ha dado, como el programa se ha dado, ¿sí?, nos va a evitar mucho trabajo y mucho sudor de frente. Por lo que vamos a poder estar mucho más tranquilos. ¿Sí? Y esto, cada uno tiene que ser responsable de su propio uso. Con lo cual, yo realmente os invito a todos a que toméis conciencia de esto, a que hoy, los que no lo hayáis hecho ya, que lo hagáis, porque el efecto del eclipse va a durar bastante, ¿sí? Y sobre todo, también os aconsejo muy mucho, sobre todo para las personas que tenéis problemas de huesos y problemas de tensión, de alta o baja tensión. No me refiero a tensión nerviosa, me refiero a la presión sanguínea, ¿sí? Que podáis descansar mucho, podáis movilizar el agua interna, ¿sí? Que podáis beber agua pura, agua limpia, que sobre eso también en tu canal hablé, sobre el agua pura, y el que podáis también salir mucho a la naturaleza, porque el cambio de conciencia vibracional, uno se da cuenta que está en ese cambio de conciencia ya, cuando ya empieza a respetar muy mucho a la propia naturaleza, a todo ser viviente.
Es como, ay, Dios mío, tengo que matar al mosquito. Ay, no, no, tú no me piques, por favor, te invito a salir. Sal de mi habitación. Sí, es verdad que eso lo vamos experimentando, es verdad. A mí me pasa. Sí, sí, sí. Pues efectivamente es así. Es cuando tú, el cambio de quinta, date cuenta que la quinta vibración de conciencia es el amor incondicional en la libertad del propio ser, ¿sí? Y esa libertad es el respeto del uno hacia el otro, de la aceptación de quién eres y de quién yo soy. Entonces, hay una coherencia total con con tu parte humana, tu parte racional y tu parte animal, en donde el nivel de alma es más básico, pero hace coherencia con nuestros compañeros del reino animal. ¿Sí? Entonces, hay una conexión muy grande entre todos ellos. Y es cierto, alguno dirá, bueno, pero es que hay de luz, hay de oscuridad, hay encarnados de que encarnan una serie de energías, otros de otras, sí. Lo que pasa es que no pasa nada, es decir, cuando viene alguno que encarna alguna energía más densa, es tan simple como darse cuenta que la oscuridad forma parte de la luz, es decir, la oscuridad es esa luz condensada tan densa que no tiene conciencia de ser luz. Por lo tanto, hay que tenerle mucho más amor y mucha más comprensión y decirle, mira, a mí no me vas a afectar porque mi vibración es más alta, más rápida, entonces eso es como un corredor, ¿no? Si estoy haciendo el sprint, el que no ha hecho el sprint se queda detrás. Entonces dices, no me vas a afectar, simplemente es que yo sí que te puedo ayudar a que comprendas que tú también puedes hacer esto, puedes correr este sprint, ¿sí? De manera que conforme tú muestras esta energía lumínica, el propio ser que mantiene esa densidad va a empezar a transformarse en su momento y a su debido tiempo. Otra cosa es que tienes que, evidentemente, y no voy a decir protegerte, ¿sí? Porque entonces la palabra protección nos lleva a la ambivalencia de comprender que nos tenemos que proteger por un miedo, por una amenaza, y entonces nos hace saltar las alarmas. Entonces, de esta manera no lo vamos a ver, vamos a verlo justamente desde la concepción de elevación de conciencia. Si yo estoy en la elevación de conciencia, no tengo que protegerme de nada, porque la propia elevación de conciencia ya es el propio escudo, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de que tengo que combatir, porque cuanto más combatas con la oscuridad, más oscuridad vas a recibir y más oscuridad va a venir y más oscuridad tienes. ¿Por qué? Pues porque ellos o esas entidades, esas energías, están tan ciegas en su propia oscuridad que cuando tú combates, en realidad les estás dando más, más alimento, porque están en la misma vibración de combate. En cambio, si les dices, pues muchas gracias por visitarme, pero realmente aquí no hay nada que hacer porque yo no os voy a combatir, simplemente os abro la puerta porque en mi vibración hay demasiada luz, os vais a cegar. Si os queréis quedar, tenéis que cambiaros vuestras gafas. Y eso cada uno lo tiene que hacer. Entonces, esto es justamente lo que este eclipse nos da como oportunidad, reajustarnos completamente, reajustar todo nuestro sistema nervioso. Por eso decía, salid a la naturaleza, porque van a haber muchos reajustes físicos que se van a notar mucho en dolores de huesos, dolores de cabeza, por subidas y bajadas de presión sanguínea. ¿Sí? Entonces, esto es algo que, bueno, cada uno
tendrá que tenerlo presente en función de su propio organismo vital en donde está imbuido, ¿no? En su propio cuerpo físico. Pero lo importante es tenerlo en cuenta. Entonces, conforme vayamos aceptando nuestra propia redención por nuestra propia conciencia y decir, esto lo he hecho en mi vida, esto lo cambio. Porque ya lo he vivido demasiado. Ya he vivido demasiado el dolor, ya he vivido demasiado el engaño, ya he vivido demasiado el victimismo. Todo esto ya me lo sé. Entonces decide que quieres pasar a la siguiente etapa. Es cierto que la Tierra se mueve, crece, ¿sí? Entonces, es cierto que se producirán una serie de movimientos, no inmediatamente con el eclipse, un poquito más tarde, ¿sí? Pero las personas que estén alineadas no van a tener o sea, no van a verse tan, estoy pensando en la palabra, para Sí. no van a tener tanto movimiento, vamos a utilizar esa palabra, no van a tener tanto movimiento, ¿sí? Sino que van a estar estables a pesar del movimiento de la propia Tierra que necesita estirarse, necesita avanzar, ¿sí? Entonces, creo que es muy, muy interesante el que podamos ver esto no como una serie de designios catastróficos, sino como una oportunidad, la oportunidad enorme de ver en qué momento de nuestra existencia estamos para poder dar un paso más adelante. Porque efectivamente este eclipse forma parte del gran reset. Así. Entonces, dejemos el victimismo y aceptemos la responsabilidad de que somos luz, de que esa luz está condensada, de que la tenemos que descondensar, como a través de la coherencia mental, emocional y sobre todo cuando esa coherencia mental emocional esté unida, seamos capaces de reabsorberla dentro de nuestra alma, llenándola de luz. ¿Para qué? Para poder recibir más luz de la propia creación y así magnetizar y expandir. Y es hacia donde todos vamos, a esa magnetización de la luz y a esa expansión de la luz, para que la energía se mueva. Porque si todos deseamos ser ricos, tenemos que saber primero que tenemos que dar para recibir y recibir para dar. Y la riqueza es el arte de no necesitar. Sí, paradójicamente, ¿verdad? No, es tal cual. O sea, cuando no necesitas es porque realmente estás pleno y si estás pleno, eso es la abundancia. Así que en este eclipse vamos a tener la oportunidad de justamente encender el motor de nuestra propia abundancia. Esto no lo he dicho antes, pero es muy importante. Es muy importante aprovechar esta energía de apertura del logo solar, porque es una apertura del logo solar que va a sincronizarse con los que ya están anclados en la Tierra, que han estado durante tanto tiempo, pero estaban desconectados. Se ha estado haciendo, diferentes seres aquí encarnados han estado haciendo trabajos de aperturas y de reactivación de logos solares y ahora con este eclipse se van a encuadrar todos. Entonces realmente hoy deberíamos aceptar la luz que somos para poder recibirla y poderla dar y volverla a recibir y así estar en la prosperidad. Y esto cómo por lo que os estoy escuchando, o sea, por lo que os estoy escuchando sin oídos, sin los propios oídos, ¿no? Pero alguno me dirá, sí, claro, ¿y cómo puedo hacerlo en mi día a día, no? Bueno, a ver, cada uno tiene su propia peculiaridad, pero digamos que como yo soy muy práctica,
justamente para tu día a día, lo primero que tienes que ver es qué es lo que te está impidiendo el ser abundante. Eso es lo primero, a nivel emocional y a nivel mental. Porque no vale decir, o sea, eso es lo primerísimo. No vale decir, ay, me impide ser abundante las cuentas bancarias que tengo que pagar muchas facturas. Sí, eso es como el final del final. No, vamos al principio, porque si quieres transformar el final, tienes que transformar el principio. ¿Qué es lo que te impide ser abundante desde la emocionalidad y desde la mente? Cuando tú eso lo hayas descubierto y quieras y decidas vibrar en la responsabilidad de la abundancia, porque el ser pobre es muy fácil, terriblemente fácil. ¿Por qué? Porque te mantienes en la ignorancia y ya está. Y mantienes tu pobreza, echando las culpas a los demás. Cuanto más culpas eches, más balones fuera, más pobreza recibes. Pero el ser rico, el vibrar en abundancia, tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes que ser coherente, coherente a todos los niveles, con tu capacidad de pensamiento y tu capacidad emocional, y cómo eso lo verbalizas y cómo eso lo vives. Y a partir de ahí es cuando nada necesitas porque todo contienes. Y como eres consciente de que todo lo contienes, todo lo puedes magnetizar y todo lo puedes expandir. Y esa contracción que se da en el universo para poderse experimentar a sí mismo, que es el movimiento sístole y diástole de nuestro corazón, que es el que nos recuerda que somos la expresión del universo, y nosotros miramos para otro lado, pues cuando recuerdes que eres la expresión del universo, vibres constantemente en esa coherencia, ahí es cuando te conviertes en la persona abundante. Y es cuando, además, os recuerdo que el programa Karma como tal caducó. Entonces, si no hay programa Karma y ahora nos tenemos que dedicar a limpiar lo que ya teníamos de atrás, pero a partir de ya puedes regenerar y autorregenerarte tu propia conciencia en luz, pues, ¿a qué estamos esperando? ¿Sí? Yo sé que el programa, Carmen, creo que ha sido muy denso, que hay muchísima información y yo Muchísima. recomiendo, os recomiendo que lo escuchéis por partes y varias veces y con nota, papel y lápiz. No cabe duda, yo pienso exactamente lo mismo, que nos has dado una información muy buena, nada que ver con la que pulula por muchos sitios. Y bueno, pues lo más importante es que después del eclipse habrá cambiado muchas cosas en nosotros si queremos. Sí, en realidad no es que sea justo después del eclipse, porque nosotros tendemos a ver o a entender la realidad en función de lo que nuestros ojos físicos nos dicen, Ujú. que ni siquiera lo dicen los ojos, porque es la luz a través del ojo físico que entra, ¿sí?, a nuestro cerebro y ahí se produce la conjunción de neuronas para plasmar lo que ya conoce en una realidad. O sea, el proceso es bastante diferente. Pero lo que iba a decir, que era que se me ha olvidado. Y no lo veremos inmediatamente Ah, sí, después. sí, gracias, efectivamente. Entonces estaba diciendo, claro, que como nosotros estábamos viendo lo que creemos ver, que nuestra realidad es la que plasmamos con el ojo físico, la que queda plasmada a través del ojo físico, y no es así. Entonces, nuestra realidad real va más allá, tiene un concepto mucho más amplio. Por lo tanto, un eclipse físico, ¿sí?, lo que va a hacer es un movimiento energético brutal, porque va a ser brutal, a nivel, a como lo está explicando, a nivel de todos nuestros cuerpos. De manera que el efecto no se va a ver a partir de justo mañana. Ujú. No, el efecto se va a ir viendo en tu vida acorde a como tú hayas querido conscientemente asimilarlo. Quien no lo ha querido conscientemente asimilar,
va a tener una cantidad de desbalances propios de la energía que entra. Porque si yo te doy muchísima energía y tú no eres capaz de sostenerla, la energía necesita moverse. Es como que se nos va a caer por todos lados y nos va a generar desequilibrios. Y entonces decimos, es que son los oscuros que nos están invadiendo. No, 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 no. Simplemente eres tú que no has sido capaz de sostenerlo. Entonces, si lo habéis visto hasta aquí el programa, os invito a que cuando termine lo vais a ver y así veis las instrucciones para que esto no ocurra. Muy bien, muy bien. A mí me llama mucho la atención también que los animales se asustan un montón cuando hay un eclipse, pero ellos simplemente es porque se les va la luz. O- Efectivamente, vamos a ver, los animales, bueno, depende cuáles, ¿no? Pero en general, vamos a hablar de la generalidad, se asustan no es porque se asusten, la capacidad de asustarse es una emoción humana. El animal lo que hace es reaccionar con su sistema nervioso simpático parasimpático acorde a Mm, una frecuencia energética. Entonces, el animal lo que hace es darse cuenta de la ausencia de luz, por lo tanto, hay un cambio de vibración en el ritmo circadiano. mm, Sí, es como decir, si es de día, tengo que hacer lo que corresponde al día, no lo que corresponde a la noche. Y si de repente, como hay en Estados Unidos, que se queda completamente a oscuras, pues lógicamente hay como una disrupción de ese patrón día-noche. ¿Sí? Pero esto tiene que ver con el nivel de alma que tiene el animal, que mm. eso también sería otro programa, ¿no? Pero digamos que tiene que ver con eso. Pero no es nada, no es nada completamente, oh Dios mío, qué terrible. No, simplemente es un proceso natural por el nivel de vibración y el nivel de alma que tiene un animal. Hablo en general. Después hay animales que, bueno, que tienen almas encarnadas muy potentes y etcétera. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí que si no, no termino. Sí, eso es otro tema, ¿verdad? Efectivamente. Pues sí, bien, pues muchas gracias, Lilian, porque nos has dado un mensaje muy profundo del hecho de que la luna pase entre la Tierra y el Sol, que la verdad que la mayoría de nosotros no teníamos esta manera de pensarlo, vamos. Y algo muy importante también, muy importante, ahora que has mencionado la luna, em, bueno, voy a dar una pincelada a esto y os lo dejo pensando ahí, porque nosotros sabíamos, ¿verdad?, que si la luna es artificial, que si la luna ha estado, bueno, que ha sido una base de otras razas involucionadas, en fin, muchas cosas hay en la luna, ¿no? Bien, bueno, pues la buena noticia es que la luna ya ha sido tomada por la alianza. Eso significa que está habiendo una labor de renovación brutal. He utilizado hoy 2 veces la palabra brutal, me acabo de dar cuenta. Ah, 2 veces, además. Sí, sí, 2 veces, justamente en polaridades, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque la energía de la luna ha estado siempre moviéndonos a unos niveles de descoordinación emocional. En cambio, a partir de, no te digo de ya hoy, porque todavía está en proceso, ¿sí? Pero digamos que pero esto tendríamos que hablarlo en otro programa, ¿eh? Sí. Porque es para largo y tendido. Pero lo que quería decir hoy es que justamente la luna ya está bajo em, la conexión de la Alianza Galáctica, está ya tomada por la luz, ¿sí? Y a partir de ahora, pues vamos a ver sobre todo la esencia femenina
cómo comienza a experimentarse, pero no desde la infravaloración de sí misma por compararse con el masculino. Que eso me gustaría hablarlo en otro programa porque si no es demasiado profundo y no, y no terminamos. Pero vaya que digamos que la luna ha sido liberada, ahora tiene todo un trabajo de reestructuración y de ensamble a la conciencia, sobre todo la conciencia femenina, que es la conciencia de las emociones, que es la conciencia que es la que recibe. Y a partir de ahí vamos a ver sobre todo que si nosotras como mujeres tenemos nuestra conciencia femenina en equilibrio, vamos a poder ser recipientes mucho más limpios y mucho más claros y más grandes para recibir la energía dadora, ¿sí?, de la fuente creadora y ahí poder generar creación. Y Una con este buena noticia. mensaje, Es una con buena este noticia. mensaje, Sí, sí. Podemos terminar con este mensaje esperanzador. sí, es que sí, yo, bueno, la verdad es que creo que no es que sea, perdóname que te diga, pero no es que sea esperanzador, es que es una realidad. Vale, vale. Entonces, yo me lo creo totalmente ya. Muy bien. Vale. Y que se lo crean todos los que nos escuchen también. Bueno, eso ya cada uno, ¿no? Pero en realidad, si lo practicas, si todo esto que he estado diciendo lo vuelves a escuchar, tomas notas, lo aplicas en tu vida, haces tus ejercicios, te lo vas a creer no porque te lo estoy diciendo, sino porque lo vas a experimentar. Y entonces cuando lo estás experimentando, va a ser tu realidad. Y vas a decir gracias por todo lo que recibo del universo, porque yo soy el mismo universo, porque mi corazón me lo está recordando en ese sístole y diástole, en esa contracción, en ese Big Bang que se está haciendo de forma constante dentro de nosotros. Entonces, si el creador, creadora, el Dios, diosa, la luz, que todo es, se manifiesta constantemente, ¿por qué estamos tan distraídos? Deja de estar distraído, deja de estar entretenido en cualquier cosa y ponte a hacer tus propios deberes. Y a partir de ahí vas a experimentar realmente la alegría de vivir cada día, el propósito, y vas a contemplar que el problema es una bendición porque Dios está escondido detrás de él y vas a poderlo ver conforme te involucres en él. Y así se encuentra la solución. No hay problema sin solución, tal cual, simple. Así sea. Así es. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a todos vosotros que nos estáis escuchando y a los que nos escucharéis otro día y otro. Os invito de verdad, insisto, a que hagáis vuestros deberes con vosotros mismos, que solamente vosotros mismos sois quienes tenéis que determinarlo y que aprovechéis esta grandísima oportunidad de eclipse solar para poder sacar todo vuestro potencial, poder hacer vuestra redención, transformación y cambio en conciencia de luz para esta nueva era que ya estamos viviendo. Así que no tapéis el sol con un dedo porque no se puede. Somos seres absolutamente infinitos. Y con esto os abrazo a todos. Muchísimas gracias y aprovechar el poder sanador de este gran eclipse. Un abrazo. Un abrazo, Lilian. Un abrazo a todos.